6 días. 144 horas con una capucha que apesta a sangre seca y a mi propio miedo. A veces pierdo la noción, no sé si es de día o de noche, pero el dolor, ese cabrón nunca se duerme. Me tienen amarrada a una silla de metal, fría, que se siente como si fuera parte de mis huesos rotos. Oigo sus risas al otro lado de la puerta, las risas de los mismos plebes que hace unos meses me decían «patrona», los que temblaban si yo levantaba la voz. Ahora se turnan para entrar y recordarme que mi tiempo se acabó. Me preguntan cosas que ya saben, solo por el placer de escucharme gritar. Quieren los nombres, las rutas, las casas de seguridad, pero lo que más quieren es quebrar lo que queda de la China. No saben que la China ya estaba muerta antes de que me levantaran. Lo que tienen aquí es solo el cascarón, el recuerdo de Melissa Margarita, mi nombre real. Un nombre que no escuchaba desde que tenía 17 años, el día que apreté un gatillo por primera vez y sentí cómo el alma se me salía del cuerpo junto con la bala. No crean que estoy aquí para pedir perdón. El perdón es para los débiles y para Dios, y yo con ese señor nunca tuve una buena relación. Estoy hablando porque sé que esto se va a filtrar. Uno de los idiotas que me cuida no apaga su celular cuando entra, cree que soy estúpida. Graba mis quejidos, mis respuestas rotas. Sé que lo va a vender, o lo va a subir para hacerse el importante. Y ya que el mundo va a escuchar mis últimos momentos, al menos que escuchen la verdad. Mi verdad. No la que van a contar los noticieros, ni la que van a poner en los corridos pagados por mis enemigos. La verdad cruda de cómo una morra de La Paz, que soñaba con ser modelo, se convirtió en la cabrona que controló una de las plazas más peleadas del país y terminó sentenciada por los hijos del jefe más grande de todos. Yo no nací en la miseria. Esa es la primera mentira que cuentan de todos nosotros. Mi papá era judicial, de los de antes. Un hombre duro, con las manos manchadas de pólvora y de dinero sucio. No era un santo, pero era mi padre. En mi casa nunca faltó comida, pero tampoco faltaron los gritos, los golpes en la mesa y el olor a tequila barato a las 3 de la mañana. En lugar de muñecas, mi papá me enseñó a desarmar una 38 especial. Me decía que el mundo era una selva y que las mujeres como yo, bonitas pero solas, éramos la presa más fácil. El miedo no te va a salvar, mija, me decía mientras me ponía el fierro frío en la mano, pero esta chingadera sí. Yo tenía 10 años y ya sabía cómo cargar, apuntar y quitar el seguro. Mientras mis amigas jugaban a la comidita, yo aprendía a identificar el sonido de los motores de las camionetas que se paraban afuera de la casa por la noche. Sabía distinguir el rugido de una Lobo del de una Cherokee. Sabía que, si se bajaban hombres en silencio, tenía que correr al cuarto de atrás y esconderme en el closet, debajo de los abrigos viejos de mi mamá. Mi mamá era una sombra. Una mujer bonita que se fue marchitando con cada infidelidad y cada humillación de mi padre. Vivía con miedo, rezándole a todos los santos para que su marido regresara vivo. O para que no regresara nunca, nunca lo supe bien. Ella intentó darme una vida normal. Me mandaba a la escuela bien peinada, con el uniforme planchado. Quería que yo fuera diferente, que me casara con un buen hombre, un licenciado o un doctor. Pero la sangre llama, y la mía ya estaba manchada. Yo veía el poder que tenía mi padre. Veía cómo los comerciantes le daban dinero por protección, cómo otros policías bajaban la mirada cuando él hablaba. No era respeto, era miedo. Y a mis 14 años empecé a entender que el miedo era la moneda más valiosa en este puto país. El dinero se acaba, las lealtades se rompen, pero el miedo es para siempre. Todo se fue al carajo el día que cumplí 16. Mi papá no llegó a casa. No era raro, a veces se perdía días en borracheras o trabajos especiales. Pero esta vez fue diferente. Mi mamá lo sintió. Su sexto sentido de esposa de mañoso nunca fallaba. A los 2 días lo encontraron, o lo que quedaba de él. Tirado en una brecha camino a Los Cabos, encintado de la cara, con las manos atadas a la espalda y el clásico tiro de gracia.
Lo habían torturado. Le arrancaron las uñas y le quemaron los pies. Lo hicieron por una traición, un dinero que no reportó, un cargamento que se quiso clavar. En el velorio no lloré. Sentí un frío por dentro, un hueco que nada podía llenar. Pero debajo del frío había otra cosa, una brasa. Un coraje tan puro y tan denso que casi podía saborearlo. Vi a los amigos de mi padre darle el pésame a mi mamá, abrazarla con sus manos sucias, diciéndole que se haría justicia. Pura mierda. Eran los mismos buitres que lo habían puesto, los mismos que ahora se pelearían por su pedazo de poder. Esa noche, mientras mi mamá se ahogaba en pastillas para dormir, yo tomé una decisión. La normalidad se había acabado. El sueño de ser modelo, de salir de la paz, de tener una vida tranquila, todo eso se murió con mi padre. En su armario, detrás de una pared falsa, estaba su caja fuerte. Yo sabía la combinación. La abrí. Dentro no había mucho dinero, apenas unos fajos de dólares. Pero había algo más importante: su agenda. Una libreta de piel negra, llena de nombres, apodos, números de teléfono y direcciones. Era el mapa de su mundo, el testamento de su vida criminal. Y junto a la agenda, su pistola favorita. Una Colt Comandante, calibre 45, con las cachas de nácar. La tomé. Pesaba 1 tonelada en mis manos de adolescente. Olía a aceite y a pólvora vieja. Ese fue el momento. Ese fue el pacto. No con el diablo, sino conmigo misma. Juré que no iba a ser una víctima. No iba a ser la pobre huerfanita del judicial caído. Iba a ser el cazador. Iba a usar el miedo como mi padre me enseñó, pero yo lo haría mejor. Yo no confiaría en nadie. Busqué uno de los nombres en la agenda. El Güero. Un contacto de mi padre que movía gente y mercancía para el cártel de Sinaloa en la zona. Lo llamé desde un teléfono público. Le dije quién era. Al principio no me creyó. Se rió. ¿La hija del difunto? ¿Qué quieres, mija? ¿Dinero para tus chicles? La sangre me hirvió. Le dije, quiero trabajar. Sé cosas. Tengo la libreta de mi papá. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El tono burlón desapareció. Ven a verme a tal lugar. Ven sola. Sabía que era una trampa. Podían matarme ahí mismo para quedarse con la libreta, pero el miedo ya no me importaba. Me puse los mejores jeans que tenía, una blusa ajustada, me maquillé como si fuera una fiesta y escondí la 45 de mi padre en la parte baja de mi espalda. Cuando llegué a la marisquería que me indicó, todos me miraron. Yo era carne fresca. El Güero era un hombre gordo, sudoroso, con una cadena de oro que parecía un ancla. Me sentó en su mesa, rodeado de sus matones. Me pidió la libreta. Le dije que no. Que la libreta era mi seguro de vida y mi carta de presentación. Que la información que tenía valía más que cualquier cantidad de dinero que pudiera ofrecerme. Me miró a los ojos, buscando un quiebre, una señal de duda. No la encontró. Vio el mismo frío que seguramente vio en mi padre tantas veces. Sonrió. Una sonrisa fea, sin alegría. «Tienes los ovarios de tu jefe», dijo. «¿Qué sabes hacer?» Y sin pensarlo, le solté la mentira más grande y más verdadera de mi vida. Sé matar. Y en ese preciso instante, vendí mi alma. Ya no había vuelta atrás. La niña Melissa estaba muerta y enterrada. Acababa de nacer la China. Y estaba lista para cobrar cada una de las deudas que la vida tenía conmigo. El Güero no se rió esta vez. Me miró fijamente, con sus ojitos de cerdo hundidos en la grasa de su cara. Sopesó mis palabras. Me estaba midiendo. Sabía que mentía, pero también sabía que estaba dispuesta a respaldar esa mentira con sangre. Llamó a uno de sus sicarios, un flaco con cara de tísico al que le decían el Huesos. Le susurró algo al oído sin dejar de mirarme. El Huesos asintió y salió de la marisquería.
El güero se sirvió otro trago de whisky. La palabra es fácil, morra. Los hechos son los que hablan, me dijo, y me hizo una seña para que esperara. Esperé casi una hora, en silencio, sintiendo el peso de la 45 contra mi espalda y las miradas de los otros matones que me desnudaban con los ojos. Yo no les devolvía la mirada. Miraba un punto fijo en la pared, concentrándome en el coraje, alimentando esa brasa que sentí en el velorio de mi padre hasta convertirla en un infierno. El Huesos regresó. Traía una mochila deportiva. La puso sobre la mesa. El güero la abrió. Dentro había una pistola pequeña, una calibre 22 con un silenciador hechizo, y una foto. Era la foto de un hombre de unos 30 años, sonriendo, con un bigote ralo. «Este pendejo se llama Ramiro», dijo el güero. Era nuestro contador en la zona del malecón, pero se le hizo fácil jugar a dos bandos. Le está pasando información a los de Tijuana. Queremos que le des un susto permanente. Me dio una dirección, un departamento en una zona de clase media. Va a estar solo esta noche. Su vieja y sus hijos se fueron a visitar a la abuela. El Huesos te va a llevar. Él no va a entrar. Solo se va a asegurar de que hagas el jale. Si lo haces bien, hablamos de negocios. Si te rajas o la cagas, no te molestes en volver. De hecho, no vas a poder volver a ningún lado, ¿me entiendes? Asentí. El nudo en mi estómago era tan apretado que no podía hablar. Tomé la mochila. La pistola se sentía como un juguete comparada con la de mi padre, pero el frío era el mismo. Era el frío de la muerte. El camino al departamento fue el más largo de mi vida. El Huesos no dijo una sola palabra. Solo manejaba y me miraba de reojo por el espejo retrovisor, con una sonrisita de cabrón. Esperaba que fallara. Quería verme llorar y suplicar. Eso me dio más fuerza. El odio es un combustible poderoso. Me estacioné a una cuadra. «Tienes 20 minutos», dijo el Huesos. Me bajé. Caminé como en un sueño. Mis piernas temblaban, pero obligué a mi cuerpo a moverse. La puerta del edificio estaba abierta. Subí las escaleras. El corazón me latía tan fuerte que creí que el tal Ramiro lo escucharía desde adentro de su casa. Llegué a la puerta, número 302. No tuve que forzarla. Usé una tarjeta de crédito, una de las mañas que aprendí de mi papá para abrir cerraduras sencillas. Entré en silencio. El departamento olía a comida y a limpiador de pino. Había juguetes de niño tirados en la sala. Un riciclo de plástico, un osito de peluche. Por un segundo, quise dar la vuelta y correr. La imagen de mi madre llorando se me vino a la cabeza. Pero luego recordé a mi padre, encintado, tirado en esa brecha. La brasa volvió a arder. Lo encontré en el estudio. Estaba de espaldas, hablando por teléfono en voz baja. Se reía. Probablemente con su contacto de Tijuana. Saqué la pistola de la mochila. El silenciador hechizo la hacía ver torpe, fea. Mis manos sudaban. Apunté a su cabeza. Recordé las palabras de mi padre. Aguanta la respiración antes de jalar, mija, para que no te tiemble el pulso. Ramiro colgó el teléfono. Se estiró, bostezó. Y entonces, como si sintiera mi presencia, empezó a girar lentamente en su silla. Su cara de sorpresa se transformó en terror puro cuando me vio. Reconoció el miedo que yo representaba. Abrió la boca para gritar, pero no le di tiempo. Aguanté la respiración y apreté el gatillo. El sonido fue un pop ahogado, casi ridículo. No fue como en las películas. La bala le dio en la frente. Sus ojos se quedaron abiertos, llenos de una sorpresa infinita. Se desplomó sobre su escritorio, tirando un vaso de refresco. Un charco oscuro empezó a extenderse sobre unos papeles. Me quedé paralizada, mirando lo que había hecho. El olor a pólvora y a sangre llenó la pequeña habitación. No sentí nada. Ni remordimiento, ni satisfacción. Solo un vacío inmenso. Salí de ahí sin tocar nada.
Caminé de regreso al coche. Mis piernas ya no temblaban. Cuando entré al coche, el Huesos me miró diferente. La sonrisa burlona había desaparecido. Ahora había una pizca de respeto, o quizás de miedo. ¿Y? Preguntó. Ya está, dije, con una voz que no reconocí como la mía. Arrancó el motor. En el camino de regreso me dio un pañuelo con alcohol. Límpiate las manos, fue todo lo que dijo. Cuando llegamos de nuevo a la marisquería, el Güero ya me esperaba. El Huesos le dijo algo en voz baja y el Güero asintió. Me sentó de nuevo en su mesa. Puso un fajo grueso de billetes de $100 frente a mí. Bienvenida al negocio, China, dijo. Ese fue el día que me bautizaron. La China, por mis ojos un poco rasgados. Tomé el dinero. Nunca había tenido tanto en mis manos. Quemaba como el infierno, pero era un calor adictivo. Ese fue el primero de muchos. Al principio eran jales pequeños. Cobrar deudas a comerciantes, asustar a algún político local, poner a dormir a chapulines de poca monta. Me convertí en el arma secreta de El Güero. Nadie sospechaba de una muchacha de 17 años, bonita, bien vestida. Podía entrar a lugares donde sus sicarios barbudos y mal encarados jamás podrían. Y era buena, fría, precisa, eficiente. Con cada trabajo el fajo de billetes se hacía más grande. Dejé la casa de mi mamá. Le dije que había conseguido un trabajo de hostess en un hotel de lujo en Los Cabos. Me creyó, o quiso creerme. Le mandaba dinero cada semana, más del que había visto en toda su vida. Compré mi propio departamento, uno con vista al mar. Cambié mis jeans viejos por ropa de diseñador. Compré mi primera camioneta, una Gran Cherokee negra, blindada. Aprendí a disfrutar el olor a piel nueva, el brillo de un reloj Rolex en mi muñeca, el sabor del champán más caro. El dinero era una droga, y el poder era aún más potente. Los hombres que antes me hubieran visto como un pedazo de carne, ahora bajaban la mirada. Los mismos sicarios del Güero me decían, «Señorita», y se apuraban a abrirme la puerta. El miedo que yo inspiraba era mi escudo. Pero no era tonta. Sabía que ser la pistolera de un gordo sudoroso tenía fecha de caducidad. En este negocio, o subes o te matan. Empecé a usar el verdadero tesoro que me dejó mi padre, su libreta. La estudié cada noche. Memorizaba nombres, conexiones, rutas de trasiego, puntos de entrega. Identifiqué las debilidades en la operación del Güero. Empecé a proponerle mis propias ideas. En lugar de mover la merca en las pangas de siempre, ¿por qué no usamos los yates de turistas gringos? Pagan por el paseo y ni cuenta se dan de que llevan 100 kilos de coca en el casco. Al principio me ignoraba, pero mi información era buena. Mis planes funcionaban. Empecé a generar más dinero del que él podía imaginar. Dejé de ser la morra que hacía los trabajos sucios para convertirme en su estratega, su mano derecha. La gente empezó a hablar de la China, la cabrona que pensaba como hombre y mataba sin pestañear. Me estaba construyendo un nombre. Estaba creando mi propio imperio sobre los cimientos podridos que me heredó mi padre. Me miraba al espejo y ya no veía a Melissa. Veía a una mujer adornada con oro y diamantes, pero con los ojos de un tiburón. Ojos muertos. Había conseguido el poder que tanto anhelaba, pero cada noche, en el silencio de mi lujoso departamento, el fantasma del contador Ramiro, con su bigote ralo y sus ojos sorprendidos, venía a recordarme el precio que había pagado. Y lo peor es que, en ese entonces, todavía creía que había valido la pena. Creer que había valido la pena. Qué ilusa fui. El poder es una droga que te exige dosis cada vez más altas, y el vacío que deja nunca se llena, solo se hace más grande. El primer asesinato fue una prueba. Los que siguieron se convirtieron en rutina. Dejé de contar después del 10º. Se volvió tan mecánico como respirar. Un nombre, una dirección, un pop ahogado y un problema menos. O a veces ni siquiera eso. A veces el problema requería más persuasión.
Recuerdo a un sicario de los Beltrán Leiva que agarramos. Un pendejo que se creía muy valiente. Lo teníamos en una de nuestras casas de seguridad, una pocilga con paredes manchadas y olor a cloro y a muerte vieja. Lo colgaron de los pies con una cadena, desnudo. El güero quería saber dónde guardaban un cargamento que acababa de llegar. El tipo se reía, nos escupía, decía que prefería morir antes que hablar. Yo estaba sentada en una silla de plástico, tomándome una Topo Chico. El calor era infernal. Le dije a El Huesos que me pasara el soplete. La cara del pendejo cambió. La valentía se le escurrió por la cara junto con el sudor. Empecé por los pies. El olor a piel quemada es algo que nunca olvidas. Sus gritos eran música para mis oídos sedientos de control. Le quemé las plantas de los pies hasta que el hueso casi se asomaba. Luego, con unas pinzas, le arranqué las uñas de las manos, una por una, lentamente. Le preguntaba después de cada una: ¿ya te acordaste, mi amor? A la séptima uña soltó todo. La dirección de la bodega, cuántos hombres la cuidaban, la hora del cambio de turno. Cantó como un canario. Cuando terminó, le hice una seña a El Huesos. Le metió un balazo en la nuca para que dejara de chillar. Dejamos el cuerpo en la entrada de la casa de su jefe como un regalo, con una cartulina que decía: «Así terminan las ratas». Esa noche reventamos la bodega y nos llevamos más de 200 kilos de coca. El güero me dio un bono de $50.000. Me compré un brazalete de diamantes con ese dinero. Cada vez que brillaba en mi muñeca, recordaba los gritos de aquel hombre. Era un recordatorio de mi poder. La violencia era el trabajo, pero la recompensa era una vida que la Melissa de 16 años no podría ni haber soñado. Mis fiestas en mi penthouse de Cabo eran legendarias. Yates llenos de modelos de Guadalajara y Sinaloa, botellas de Dom Periñón que usábamos para bañarnos, montañas de coca sobre las mesas de cristal. La lealtad en este negocio se compra con dinero y se sella con fiestas. Tenía a todo el mundo en mi bolsillo. Una noche, para mi cumpleaños, contraté a Calibre 50 para que tocara en mi jardín. Recuerdo a Edén Muñoz cantándome al oído mientras un famoso futbolista de la selección, de esos que juegan en Europa, intentaba ligarme. Le dije que no me interesaba, que no me gustaban los niños. Se ofendió, pero no se atrevió a decir nada. En otra ocasión, en un yate, estaba de fiesta con el hijo de un político muy importante de Baja California Sur. Estábamos tan drogados que se nos hizo divertido empezar a dispararle con cuernos de chivo a los barcos de turistas que pasaban a lo lejos. Obviamente no les dábamos, pero el pánico que causábamos era una descarga de adrenalina pura. El hijo del político se reía como un loco. Al día siguiente, su padre movió todo para que la Guardia Costera reportara fuegos artificiales no autorizados. Así funcionaba todo. Un favor por otro. El dinero y el plomo abrían todas las puertas. El control no era solo sobre los criminales, era sobre la ley. Tenía en mi nómina a la mitad de la policía estatal y a varios comandantes del ejército. No era un soborno vulgar en un sobre. Era mucho más sofisticado. Al comandante de la zona militar le regalé una Suburban blindada último modelo para su esposa. Le di las llaves de un condominio en Palmilla. A cambio, él me pasaba los pitazos. «China, mañana hay operativo en tal zona, mueve a tu gente». O me entregaba a sicarios de cárteles rivales. Los detenía en un retén falso y en lugar de llevarlos al Ministerio Público, me los entregaba a mí en una brecha oscura. Yo me encargaba del interrogatorio y de la basura. El sistema no estaba roto, estaba diseñado para funcionar así. Era un ecosistema de corrupción donde todos comíamos de la misma carroña. Yo era una pieza clave de esa maquinaria, y era jodidamente buena engrasándola con billetes y sangre. Pero el güero se estaba convirtiendo en un problema. El poder y el perico lo estaban volviendo paranoico y descuidado. Hacía fiestas ruidosas que atraían la atención, se gastaba el dinero de la organización en estupideces y empezaba a desconfiar de mí. Sentía que mi sombra se estaba haciendo más grande que la suya.
Un día, en una junta, me humilló frente a toda mi gente. Dijo que me estaba volviendo muy ambiciosa, que no olvidara quién me había sacado del arroyo. La sangre me hirvió, pero me tragué el coraje. Le sonreí. Tienes razón, patrón. A veces se me olvida mi lugar. Pero en ese momento firmé su sentencia de muerte. Ya no era útil. Era un lastre. Un animal viejo y gordo que había que sacrificar. Durante las siguientes 2 semanas me moví en silencio. Hablé con sus hombres de confianza, los que yo misma había reclutado y hecho ricos. El Huesos fue el primero. No tuve que convencerlo mucho. Odiaba a El Güero por haberlo tratado siempre como un perro. Les ofrecí más poder, más dinero y, sobre todo, más respeto. La lealtad en este mundo se alquila, no se posee. Y yo estaba ofreciendo un mejor contrato. Convoqué una junta en la misma marisquería donde lo conocí. El círculo completo. Llegó confiado, rodeado de 2 de sus pistoleros más viejos. Yo estaba sentada en la misma mesa. El Huesos y mi gente estaban en las mesas de alrededor, comiendo tranquilamente. El Güero empezó a gritar, a reclamarme por unos movimientos que hice sin su permiso. Lo dejé hablar, que se desahogara. Cuando terminó, me serví un vaso de agua. Lo miré a los ojos. El negocio cambió, Güero, le dije, con la voz más fría que pude. La plaza necesita un líder, no un payaso gordo y paranoico. Ya no eres rentable. Su cara se descompuso. Intentó sacar su pistola, pero sus 2 escoltas ya estaban muertos en sus sillas, con un cuchillo en el cuello, cortesía de mis hombres que estaban sentados detrás de ellos. El Huesos se paró detrás de él y le puso una pistola en la nuca. «Tú me diste mi primera oportunidad, China», dijo el Huesos. «Yo te doy la tuya». El Güero empezó a llorar, a suplicar. Me dio asco. El hombre que me había enseñado el miedo ahora se ahogaba en él. Me levanté, me acerqué y le di un beso en su frente sudorosa. «Gracias por todo, patrón», le susurré. Y le hice una seña a El Huesos. El disparo retumbó en el local. Nadie dijo nada. Me senté en la cabecera de la mesa, en su silla todavía caliente. A partir de ese día, la Plaza de la Paz tenía una nueva dueña. Ya no era la sicaria ni la mano derecha. Era la patrona. Era la China. Y estaba en la cima del mundo, sin saber que desde ahí arriba, la única dirección posible es hacia abajo, y que la caída iba a ser mucho más brutal que el ascenso. Los chapitos ya me tenían en la mira. Los chapitos me tenían en la mira. Yo lo sabía, pero en mi arrogancia creía que podía manejarlo. Me sentía intocable, la reina de mi propio feudo sangriento. Después de la muerte del Güero, consolidé mi poder con una mezcla de eficiencia y terror. Optimicé las rutas, negocié directamente con los proveedores colombianos, saltándome intermediarios, y dupliqué las ganancias en menos de 6 meses. La Plaza de la Paz era una máquina de hacer dinero, y yo tenía todos los interruptores. Pero el trono está hecho de calaveras, y siempre hay alguien dispuesto a añadir la tuya a la colección. El problema con Sinaloa es que es como una hidra. Le cortas una cabeza y le crecen 2 más fuertes, más jóvenes y con más hambre. Yo era una célula que había crecido demasiado, un tumor en su territorio, y los hijos del jefe, los herederos del imperio, no iban a tolerar a una advenediza controlando una joya como Baja California Sur. El primer aviso fue sutil. Uno de mis cargamentos, 100 kilos de cristal que iban para Estados Unidos, desapareció. La lancha fue encontrada a la deriva, vacía. Los 2 hombres que la tripulaban aparecieron días después, desmembrados, en hieleras abandonadas frente al Palacio de Gobierno. Junto a ellos, una cartulina con las iniciales CDS, Cártel de Sinaloa. No era un ataque frontal, era un mensaje. Una advertencia. Sabemos dónde estás, sabemos cómo te mueves. Esto te puede pasar a ti. En lugar de asustarme, me enfureció. Lo tomé como algo personal. ¿Quiénes se creían esos mocosos para venir a mi casa a decirme cómo hacer mi trabajo? Yo había construido esto desde cero.
Había manchado mis manos y mi alma para llegar hasta aquí. Mi respuesta fue igual de brutal. Ubiqué a uno de sus coordinadores en la ciudad, un tal Compagüero, y mandé a un comando de mi gente, las Fuerzas Especiales de la China, como les decían mis muchachos. Lo sacaron de una boda familiar a plena luz del día. No lo matamos. Lo grabamos. Lo sentamos en una silla, rodeado de mis hombres encapuchados y armados hasta los dientes. Le hice leer un mensaje. Un mensaje para sus patrones, para Iván Archibaldo y Ovidio. Les dije que Baja California Sur tenía dueña y que si querían guerra, la tendrían. Que por cada hombre mío que tocaran, yo mataría a 10 de los suyos. Al final del vídeo, uno de mis sicarios le corta la cabeza con un machete. Subimos el vídeo a la red. Se hizo viral en horas. Fue mi mayor error. No era una declaración de guerra, era un suicidio. Acababa de escupirle en la cara a la realeza del narco. A partir de ese día, la paranoia se convirtió en mi sombra. Ya no dormía en mi penthouse de lujo. Tenía 3 casas de seguridad diferentes y rotaba cada noche. No comía nada que no preparara mi cocinera de confianza, una señora mayor que había estado con mi familia desde que yo era niña. Viajaba en un convoy de 3 camionetas blindadas idénticas para que no supieran en cuál iba yo. La coca, el champán y las fiestas se acabaron. Mi única droga era la adrenalina y el miedo. Veía traidores en todas partes. El Huesos, mi leal sicario, el que me ayudó a quitar a El Güero, empezó a parecerme sospechoso. ¿Por qué me miraba así? ¿Estaba hablando demasiado por teléfono? Una noche lo mandé llamar a una de mis casas. Lo senté y lo interrogué. Juró por su vida, por sus hijos, que era leal a mí. No le creí. La duda es un veneno que una vez que entra en tu sistema, no sale jamás. Lo torturé yo mismo. Le aplasté los dedos con un martillo, uno por uno, preguntándole para quién trabajaba. Entre gritos y lágrimas, seguía jurando lealtad. No importaba. En mi cabeza ya era un traidor. Le disparé en el pecho y ordené que disolvieran su cuerpo en ácido. Maté a mi hombre más leal por una sospecha. El monstruo que había creado me estaba devorando desde adentro. El sueño se había podrido. El lujo ya no sabía a nada. Los diamantes se sentían como pedazos de vidrio frío. El poder se había convertido en una jaula dorada. Estaba sola, rodeada de gente a la que le pagaba para que no me matara, pero sabiendo que en cualquier momento uno de ellos recibiría una mejor oferta. La ciudad, mi ciudad, se convirtió en un campo de batalla. Balaceras a plena luz del día. Cuerpos colgados de los puentes. La paz de la paz se había terminado, y era mi culpa. La gente que antes me respetaba, ahora me temía, y los que me temían empezaban a odiarme. Perdí el control del negocio porque estaba demasiado ocupada tratando de mantenerme viva. Mis ganancias cayeron. Mis contactos en el gobierno empezaron a distanciarse. Un comandante del ejército que tenía en la nómina me llamó una noche, borracho. «Cuídate, China», me dijo. «La orden viene de muy arriba. Ya no podemos ayudarte. Nos ofrecieron el doble de lo que tú nos das. Sálvate si puedes». Y colgó. Esa fue la última vez que hablé con él. El punto de quiebre final, el momento en que supe que todo se había acabado, fue por una estupidez, por un capricho. Mi novio de ese entonces, un sicario guapo y descerebrado al que le decían el Peter Pan, porque se negaba a madurar, era mi única conexión con algo que se pareciera a la normalidad. Él era mi debilidad. Una noche, se le ocurrió que quería ir a una fiesta en el aeropuerto privado de La Paz. Era el cumpleaños de un empresario con conexiones en el cártel. Yo sabía que era una trampa. Todo mi instinto gritaba que no fuera. Era exponerme de la manera más estúpida posible. Pero él insistió, hizo un berrinche, me acusó de ser una cobarde. Y yo, en un momento de debilidad, de querer sentirme como una mujer normal de 20 y pocos años que va a una fiesta con su novio, cedí. «Vamos», le dije. «Pero nos vamos en 1 hora, ni 1 minuto más». Llegamos en mi camioneta blindada, una sola, sin el convoy.
Un error garrafal. La fiesta estaba en su apogeo. Música de banda a todo volumen, políticos, modelos y la peor escoria de Sinaloa reunida en un solo hangar. Apenas entré, sentí el cambio en el ambiente. Las risas se detuvieron. Las miradas se clavaron en mí. No eran miradas de respeto, eran de depredadores oliendo sangre. El empresario que nos invitó se acercó, pálido como un fantasma. «Melissa, tienes que irte de aquí, ahora mismo», me susurró. Pero era demasiado tarde. De las sombras del hangar empezaron a salir hombres armados. No eran pistoleros comunes, eran militares, o al menos parecían. Equipo táctico, rifles de asalto de última generación, disciplina en sus movimientos. Eran la gente de los chapitos. Eran su brazo armado, los ninis. Me rodearon. Mi novio, el Peter Pan, el valiente, se orinó en los pantalones y se puso a llorar. Fue lo último que vi de él antes de que lo golpearan y lo arrastraran lejos. A mí no me golpearon. No al principio. Un hombre joven, con cara de niño bien, pero con los ojos de un demonio, se me acercó. Lo reconocí de las fotos. Era uno de ellos, uno de los príncipes. «Melissa Margarita», dijo, saboreando mi nombre real. «Mi padre te manda saludos. Dice que le gusta tu vídeo, que es muy creativo. Tienes una cita con nosotros. Te estábamos esperando». No opuse resistencia. Sabía que era inútil. Mientras me sacaban del hangar y me metían en una camioneta, vi cómo mi mundo se desmoronaba. La música, el poder, el dinero, todo se desvaneció en el zumbido de mis oídos. La reina había sido destronada. La caída había comenzado. Y el infierno que me esperaba iba a hacer que mi vida de sicaria pareciera un puto cuento de hadas. Me pusieron una capucha en la cabeza, una de esas de tela áspera que raspa la piel y huele a sudor ajeno. Me amarraron las manos con cinchos de plástico, tan apretados que sentí cómo se me cortaba la circulación. El viaje en la camioneta fue corto, pero se sintió como una eternidad. Podía oír sus radios crepitando con códigos y apodos. Escuché mi nombre, La China, seguido de la palabra paquete asegurado. Yo no era una persona, era un paquete, una mercancía que acababan de adquirir. Me llevaron a una casa. Lo supe por el eco de mis pasos en el piso de cemento y el olor a humedad y a óxido. Ahí comenzó el infierno. Un infierno de 6 días diseñado para romperme no solo el cuerpo, sino el espíritu. Me amarraron a la silla de metal que ahora siento como parte de mí. Y la tortura empezó. No fue como las que yo hacía, rápidas y eficientes para sacar información. Esto era diferente. Era sádico. Era personal. El primer día fue solo para ablandarme. Golpes. Con los puños, con tablas, con las culatas de los rifles. Me rompieron 2 costillas y la nariz. El dolor era agudo, cegador. Cada vez que me desmayaba, me echaban un balde de agua helada para despertarme. No me preguntaban nada. Solo me golpeaban y se reían. El segundo día empezaron con electricidad. Me pusieron pinzas en los dedos de los pies, en los pezones, en los oídos. Las descargas eléctricas convulsionaban mi cuerpo hasta que sentía que el corazón me iba a explotar. Entre espasmos y gritos empezaron las preguntas. Querían los nombres de mis contactos en el gobierno, las cuentas bancarias donde guardaba el dinero, la ubicación de mis casas de seguridad. Les di nombres falsos, números de cuenta inventados. Cada mentira me costaba una descarga más larga. El tercer día trajeron a alguien. Me quitaron la capucha por un momento solo para que pudiera verlo. Era el Peter Pan, mi novio. Estaba destrozado, apenas consciente. Lo habían torturado peor que a mí. Lo pusieron frente a mí y el mismo joven de la fiesta, el Chapito, me dijo: «Por cada pregunta que no contestes correctamente, le quitamos una parte». Empezaron con los dedos. Usaron unas cizallas de jardinería. Sus gritos eran peores que mi propio dolor. Grité, supliqué, les dije que les daría todo.
Empecé a hablar. Les di todo. Los nombres de los comandantes, las rutas secretas por la sierra, el contacto en el puerto de Pichilingue. Cada pedazo de mi imperio que solté fue a cambio de un grito ahogado de la persona que, en mi estúpida soledad, había creído amar. Cuando terminé de hablar, cuando ya no quedaba nada que darles, el joven sonrió. «Gracias por tu cooperación, China», dijo. Y frente a mis ojos, le cortó el cuello a Peter. La sangre salpicó mi cara. Fue entonces cuando me rompí de verdad. No por el dolor físico, sino por la aniquilación total de mi voluntad. Ya no era la China, era solo Melissa. Un pedazo de carne tembloroso y cubierto de sangre. Los siguientes 3 días fueron un borrón de dolor y humillación. Abusaron de mí de todas las formas imaginables. Me grabaron. Cada acto de degradación era un trofeo para ellos, una forma de destruir no solo mi presente, sino mi legado, mi leyenda. Querían que el mundo viera a la temible China reducida a nada. Y lo lograron. En algún momento del 6.º día, el que creo que soy, me hicieron firmar papeles. No sé qué eran. Probablemente cesiones de mis propiedades, confesiones de crímenes que sí y que no cometí. Firmé con una mano rota, mi nombre tembloroso sobre el papel. «Con esto», dijo el joven, «firmas tu sentencia de muerte. Ya no nos sirves». Después de eso me dejaron sola. Las risas y las voces se alejaron. El silencio es casi peor que los gritos. Aquí estoy, sentada en esta silla, esperando. Sé lo que viene. No van a entregarme a la policía. No van a dejar cabos sueltos. Pronto la puerta se abrirá y todo terminará. Y mientras espero, hablo. Hablo a este celular que sé que está grabando. Porque es lo único que me queda. Mi voz. Mi historia. Y quiero que entiendan algo. Ustedes que van a escuchar esto en YouTube, sentados cómodamente en sus casas, fascinados por el morbo de mi vida. No hay glamour en esto. No hay honor. El poder, el dinero, los diamantes, los yates, todo es una puta ilusión. Es un espejismo en un desierto de sangre y traición. Por cada fiesta lujosa, hay 10 cuerpos pudriéndose en una fosa clandestina. Por cada fajo de dólares, hay una familia destrozada. Yo quise ser cazadora en un mundo de lobos y terminé siendo la presa más codiciada. Traicioné, torturé y maté para llegar a la cima de una montaña de mierda, solo para que otros más fuertes y más crueles me tiraran de una patada. Creí que el miedo me haría libre, pero solo me hizo esclava de mi propia paranoia. No esperen que me arrepienta. El arrepentimiento es un lujo que no puedo pagar. Cada decisión que tomé, buena o mala, me trajo a este preciso momento. Soy el resultado de mis propias elecciones. Asesiné a Ramiro, el contador, por $5.000 y una oportunidad. Asesiné a El Güero por ambición. Asesiné a El Huesos por miedo. Y al final, el universo, o Dios, o el puto diablo, me está cobrando la factura con intereses. ¿Valió la pena? Ni de coña. Cambié una vida normal, quizás aburrida pero tranquila, por unos cuantos años de adrenalina y lujos vacíos que terminan en una silla de metal, esperando una bala. Así que cuando vean mi cara en las noticias, cuando lean los titulares sobre la emperatriz del narco o la viuda negra de la paz, no se crean la leyenda. La leyenda es una mentira. La verdad es esta. Soy Melissa Margarita, la hija de un judicial corrupto. Una niña que cambió sus sueños por una pistola y se perdió en el camino. Una mujer que creyó que podía ser reina en el infierno y no se dio cuenta de que el infierno no tiene reinas, solo almas en pena. Y la mía está a punto de unirse al coro. La puerta se está abriendo. Oigo pasos. No es uno, son varios. Supongo que la fiesta final va a empezar. Ya no tengo miedo. Solo un cansancio profundo, infinito. Si hay algo después de esto, espero que sea el silencio. Un silencio sin gritos, sin explosiones, sin el recuerdo del olor a sangre quemada. O tal vez no haya nada, solo oscuridad.
Quizás eso sea lo mejor. Mi último consejo para ti, que escuchas esto. Aléjate de esta mierda. Si alguna vez el dinero fácil te llama, si el poder te seduce, recuerda mi voz. Recuerda esta silla fría. Recuerda mis 144 horas de infierno. Porque al final del día, no importa qué tan alto llegues, la gravedad y una bala siempre te encontrarán. Y la casa siempre gana. Un silencio abrupto y el final de la grabación.